desahogándome con mi ex y diciendo que él no es el padre de mi bebé. Publicación original, 25 de junio de 2024. Yo, mujer de 34 años, estuve con mi esposo por más de 12 años. Tuvimos a nuestro hijo cuando yo tenía 31 años y mi esposo 33. Lamentablemente, recientemente, hace 1.5 años, cuando mi bebé tenía alrededor de 2 años, mi esposo, el amor de mi vida, murió en un trágico accidente. Un conductor imprudente chocó su coche en una carretera resbaladiza con niebla, murió instantáneamente en el choque. Su muerte me dejó destrozada, lo único que me mantuvo al menos cuerda fue nuestra hija. No podía creer que lo había perdido. Él era mi roca, mi luz y lo amaba profundamente. De alguna manera, aún no puedo creer que se haya ido. Ahí es donde entra mi ex. Aproximadamente un año después del accidente de mi esposo, él se acercó a mí para hablar, tal vez para desahogarse. Nos separamos hace mucho tiempo, un par de años antes de que conociera a mi esposo. No es que nos quedáramos como amigos, pero estábamos en buenos términos y hablábamos ocasionalmente, solo charlas cortas de hola, ¿cómo estás? Así que se acercó y se ofreció a ayudar como amigo. Fue inesperado, pero lo acepté porque realmente necesitaba un amigo y, francamente, no tengo muchos amigos cercanos además de él. Él venía ocasionalmente a nuestra casa, traía algunos regalos para mi hija y hablábamos tomando té o una cerveza. No era íntimo, él tuvo varias relaciones casuales a lo largo de los años, y yo le dejé claro que no estoy lista para ninguna relación después de la muerte de mi esposo. Todavía no estoy lista, supongo. Entonces venía 1 o 2 veces al mes, era muy dulce con mi hija, así que no veía nada malo en que se llevaran bien. Pero luego mi bebé empezó a llamar a mi expapá. Me molestaba mucho, pero no decía nada, porque ella es una niña pequeña, ¿cómo se supone que debe saberlo mejor? Traté de explicarle suavemente que mi ex no es papá, pero dudo que entendiera. Así que simplemente empecé a enviarla a casa de mi mamá o la mamá de mi esposo cuando mi ex venía. En verdad, sé que nuestro bebé no recordará a su padre, las fotos es todo lo que tendrá de él. Y no quiero que otro hombre ocupe su lugar a sus ojos. Así que todo volvió a la normalidad. Noté que mi ex estaba visiblemente molesto cuando le dije que mi hija no estaba en casa. Pero no pensé mucho en ello. Y la última vez es donde estallé. Ahí es donde podría ser la mala persona, porque terminé gritándole a mi ex y probablemente debería haberlo manejado mejor. Así que cuando estaba en nuestra casa y jugábamos algunos videojuegos y tomábamos un par de cervezas, mi madre trajo a mi hija a casa temprano, estaba muy malhumorada y quería irse a casa. Él se levantó y le dijo a mi hija, aquí está mi bebé, te extrañé. Y se acercó para abrazarla. Ahí es donde estallé con él. Le dije enojada que de hecho él no es su padre, y que ella es mi bebé y la de mi esposo y nunca será su bebé sin importar cuánto lo desee. Y si quiere tener un hijo, todavía tiene muchas oportunidades con su novia. Él me dijo que era una verdadera imbécil por decir cosas tan crueles y se fue. Mi madre me dijo que yo también fui un poco imbécil y que actué como una niña. ¿Entonces lo soy? Comentarios relevantes. Comentarista, Na. Creo que descargaste algo de tu trauma no resuelto en él, y también que el llamando a tu hijo su bebé fue bastante insensible ya que presumiblemente no será su padre. Es más como un tío, si queremos usar términos familiares. Creo que deberías disculparte aunque él también estuvo equivocado, asumiendo que quieres ser amiga y tenerlo en la vida de tu hijo. Esperemos que entienda que es un tema delicado para ti en este momento y que ciertas partes de esto obviamente serán un tema delicado para siempre. OOP, gracias. Creo que tienes razón. Todavía tomo todo lo relacionado con mi esposo muy a pecho y las palabras de mi ex tocaron muy cerca de casa. No creo que haya estado equivocada en lo que le dije, pero sí en la forma en que lo dije. Después de pensarlo un tiempo, creo que quiero que él esté en mi vida y en la de mi hija. Es un muy buen amigo y muy solidario, especialmente en mi momento de necesidad, así que no debería haber descargado mi enojo en él. Creo que intentaré llamarlo para disculparme y comunicar mis problemas claramente. Tal vez ni siquiera quiso decir nada con sus palabras y solo ama a mi bebé y lo expresó un poco torpemente. Pero admito que sus palabras realmente me desencadenaron en el momento.
Comentarista, Na. Todavía estás en pleno duelo por la pérdida de tu esposo. En mi opinión, deberías disculparte con él y explicarle tus pensamientos. Él puede aceptar la disculpa o no. Si no estás actualmente en terapia, realmente deberías considerarlo. Tengo una amiga cuyo padre de su hijo falleció cuando él tenía 3 años. Lo mismo. Solo fotos y básicamente sin recuerdos. OOP, gracias por tu consejo. Creo que tienes razón, debería disculparme y explicarle mis sentimientos claramente. No expresé mis preocupaciones antes y luego exploté innecesariamente. Debería establecer algunos límites claros con él, explicarle que todavía estoy herida y no quiero que llame a mi hija su bebé de ninguna manera. Si está de acuerdo, genial. Si no, entonces no tendré otra opción que dejar de hablar con él por mi propio bien. Actualmente estoy en terapia, es útil, pero es un proceso largo. Y lamento sinceramente lo de tu amiga y su hijo. Comentarista, dado que tienes un bebé, necesitarás establecer límites claros con él. Es posible que dado el historial romántico entre ustedes dos, él no se dé cuenta de que está cruzando líneas. Pero una vez que hagas conocer estos límites, depende de él seguirlos y de ti hacerlos cumplir. No dejes que te intimide. Eres la mamá y papá de tu bebé. OOP, tienes razón. Mi primera prioridad es el bienestar de mi bebé. Y aunque algunos de mis familiares dicen que un niño necesita una figura paterna, creo que eso es una tontería. Si conozco a un buen hombre, al menos tan genial como mi esposo, entonces tal vez. Pero debería ser en mis términos y no impuesto tanto a mí como a mi bebé. Comentarista, si él solo volvió a tu vida por el bebé, creo que algo está pasando aquí. Hay toneladas de malas personas que se insinúan en la vida de las madres solteras para tener acceso a los niños. Protege a tu hija. No necesitas a tu ex. Ya lo dejaste por una razón. OOP, no estoy muy segura si él tiene algún motivo oculto con respecto a mi bebé. Tal vez también está proyectando algunos problemas no resueltos, tal vez no. En general, es una buena persona y un buen amigo. Pero tienes razón, fue un novio terrible, éramos muy jóvenes y nuestra relación era claramente tóxica, pero luego hablamos y decidimos que somos mucho mejores amigos que amantes. Pero ahora está claro para mí, después de publicar y pensar sobre el asunto, que, en primer lugar, debo disculparme por gritar, en segundo lugar, establecer algunos límites claros sobre él y mi bebé. Si no lo acepta, tiene derecho, pero no hablaremos más. Comentarista, NTA y esto parece ser una táctica de su parte para volver contigo y ha extendido eso a crear una relación con tu hija. OOP, no creo que quiera volver conmigo, aunque no estoy completamente segura. Terminamos por una razón, éramos jóvenes y estúpidos, y nuestra relación era completamente tóxica. Sin embargo, es un buen amigo. Algún tiempo después de la ruptura, que fue sorprendentemente tranquila, hablamos y decidimos mantenernos en contacto. No éramos amigos cercanos, pero éramos amigables. Él fue muy solidario después de la muerte de mi esposo y me ayudó mucho. No voy a negar que hay un poco de nostalgia sobre los tiempos en que estuvimos juntos, pero es más como una broma recurrente ahora. Podemos decir, ¿recuerdas cuando estábamos juntos y pasó tal y tal cosa, y nos reímos? De hecho, no lo quiero como pareja, es un novio terrible y, juzgando por su comportamiento con sus numerosas novias, eso no ha cambiado. Inicialmente no expresó ningún interés en tener hijos, pero tal vez está proyectando algunos de sus propios problemas en mi hija. Comentarista, toda esta situación me parece extraña. No entiendo por qué permitirías que tu ex tuviera tanto acceso a tu hijo. Entiendo que necesitas apoyo, pero la situación me parece muy sospechosa. En general, NTA. OOP, gracias por tu opinión. Tienes razón, creo que estaba equivocada al presentarlos en primer lugar. Estaba hecha un desastre y necesitaba apoyo, sí, pero mi prioridad debería ser mi hijo. El primer año después de la muerte de mi esposo, mucha gente vino a ofrecer condolencias y algo de ayuda, mi familia y la familia de mi esposo. Mi hija siempre estaba a mi lado, una vez llamó papá al hermano de mi esposo, pero se parecen tanto que es comprensible.
Y me perdí el hecho de que las visitas y los regalos de mi ex pueden ser un problema. Fue demasiado tarde para entender que necesito establecer límites claros y que es inapropiado que se lleven bien si no quiero ninguna relación más allá de la amistad con mi ex. Sobre el término papá. Gracias por tu opinión. No lo mencioné en mi publicación, pero somos europeos y el término papá es más común aquí. Tal vez ni siquiera fue su intención y lo dijo inconscientemente. Estuve equivocada al gritar y chillar, pero definitivamente necesitamos establecer algunos límites claros si esta amistad va a durar. Actualización. Misma publicación 27 de junio de 2024, 2 días después. Actualización. Primero, quería agradecer a todos los que ofrecieron condolencias, consejos y críticas, lo aprecio mucho. Creo que se debe dar un poco de contexto y explicación. Mi esposo y yo teníamos un grupo de amigos muy unido. Generalmente nos reuníamos en nuestra casa porque tenemos una especie de sala de juegos, con PS5, buena PC, VR, juegos de mesa y una mesa de D&D. Somos grandes fanáticos de los juegos de muchas formas. Lamentablemente, nuestros amigos se mudaron a diferentes países a lo largo de los años uno por uno, y después de que mi esposo murió, me quedé con solo una amiga del grupo cerca. Pero ella también es una madre joven y no podemos salir como antes. Seguimos hablando, pero no ha sido lo mismo. Así que quería algo de familiaridad cuando apareció mi ex. Estaba vulnerable y permití que las cosas escalaran demasiado. Desesperadamente quería tener un amigo que compartiera intereses similares conmigo y mi esposo. Así que estuve ciega a algunas señales de advertencia y a mis propias malas decisiones. Además, nunca dejé a mi ex solo con mi hija por más de un par de minutos. Estuve equivocada al presentarlos en primer lugar. Ahora, la actualización en sí. Ayer por la tarde, mi ex vino sin avisar y sin invitación. Estaba un poco preocupada, pero afortunadamente el hermano de mi esposo y su esposa estaban en nuestra casa con sus hijos en una cita de juego. Así que les pedí que cuidaran a los niños por un tiempo y fui a hablar con mi ex afuera. Estaba borracho. Mucho. Empezó a hablar y dijo mucho. En resumen, dijo que siempre le importaré, que reprimió algunos sentimientos durante estos 15 años y que se dio cuenta de que fue un tonto al dejarme ir. Lo admito, me importa él también, pero ni remotamente de la manera en que me importa mi esposo. Así que fui una tonta al esperar que pudiéramos ser amigos y tener una relación civilizada sin ninguna implicación. Nuestra conversación empezó a calentarse y discutimos, se lanzaron muchas acusaciones. Mi cuñado salió de la casa y trajo a nuestro gran perro sobreprotector con él. Así que rápidamente me disculpé con mi ex por darle falsas esperanzas y le dije que siguiera adelante y le pedí que se fuera y no volviera nunca. Estaba un poco preocupada de que las cosas pudieran ponerse violentas, pero se fue sin protestar. Luego publicó un largo y vago mensaje sobre estar herido y que el amor es una mierda, y que es mejor estar solo, y me etiquetó a mí y a varias de sus otras ex. No estoy segura de cómo reaccionará su novia a eso, pero ya no importa. Lo bloqueé en todas partes y espero que no vuelva a aparecer en nuestras vidas. Además, actualizaré mi sistema de seguridad lo antes posible por si acaso.